Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, Turku Al Dua. Aquí estamos listos para sumergirnos una vez más en el fascinante mundo de las series turcas, con todos sus dramas, romances y giros inesperados. Hoy tenemos un vídeo que du copyright déjenme decirles es pura dinamita. ¿Alguna vez se han preguntado qué copyright pasa de True SDCU, Maras en sus series favoritas? O si los romances en pantalla trascienden a la vida real, y luego explotan en mil pedazos, dejando un reguero de rumores y especulaciones. Pues bien, hoy vamos a explorar un tema que ha estado en boca de todos, la supuesta rivalidad, o el atizar el fuego en ciertas relaciones profesionales, y lo que eso podrá significar para el futuro de algunas de nuestras actrices favoritas. Y el título lo dice todo, vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erupar Rafael y las posibles consecuencias de ciertos movimientos copyrightjícos en la industria del entretenimiento turco. Pero tranquilos, que aquí no vamos a esparcir rumores infundados ni a convertirnos en jueces implacables. Nuestro objetivo es analizar la información superíndice 3N disponible con la mayor objetividad posible, presentando diferentes perspectivas y posibles interpretaciones. Prepárense porque este vídeo es cargado de noticias jugosas, rumores intrigantes y un análisis a fondo de lo que pasando en el universo de las series turcas. Antes de empezar, como siempre, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de mantenerse al día con todas las novedades, chismes y análisis de sus series turcas favoritas. Y si les gusta el contenido du copyright, llenos un me gusta y compártanlo con sus amigos, porque la pasión superíndice 3N por Turquía es aún mejor cuando se comparte entre almas gemelas televisivas. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Bien, la primera serie que tenemos que mencionar, porque es inevitable para entender todo este drama, es Seni Gönderirsin al Kapım, o Llamas a mi puerta como la conocemos en algunos pauses de habla hispana. Esta comedia romántica catapultó superíndice 3 a la fama internacional a Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, convirtió copyright-dándolos en la pareja del momento y en sinónimo de cómica en pantalla. Su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera del set, se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 medio, tico que trascendió superíndice 3 las fronteras de Turquía. Tanto que como todos sabemos, su relación superíndice 3N trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtieron en pareja en la vida real, alimentando a la pasión superíndice 3N de sus seguidores. La serie en su es una clásica historia de amor con un toque moderno y un ritmo adictivo. Eda YLDZ, una joven florista con su más menos de estudiar en el extranjero y con un carácter independiente y luchador, se ve obligada a comprometerse falsamente con Serkan Bolat, un exitoso y fluo arquitecto, para poder obtener una beca que le permita cumplir sus aspiraciones a Kadu Copyright Micas. Obviamente lo que empieza como un simple contrato lleno de cláusulas y condiciones imposibles, termina convirtió copyright-dándose en algo mucho profundo, complejo y por supuesto lleno de enredos amorosos. Seni Gönderirsin al Kapım es importante porque fue el escenario donde nació superíndice 3 el romance que hoy estamos analizando, y porque el Gönderirsin copyright cito de la serie se debe en gran medida a la combinación superíndice 3 en explosiva de talento, carisma y sobre todo cómica innegable entre Hande y Kerem. Eran la pareja dorada de la televisión superíndice 3N turca, la personificación superíndice 3N del amor moderno y el objetivo de todas las envidias. Ahora avancemos un poco en el tiempo. Después copyright de su ruptura, que por cierto, generó superíndice 3 una ola de tristeza y desolación superíndice 3N entre sus fans copyright rimos, tanto Hande como Kerem han seguido sus carreras por separado, buscando consolidar sus trayectorias profesionales y explorar nuevos horizontes artísticos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde los caminos se bifurcan, donde las decisiones profesionales comienzan a generar interrogantes y donde los rumores empiezan a volar como pájaros desorientados. Kerem, por ejemplo, ha estado muy activo en proyectos internacionales, demostrando su ambición superíndice 3N y su deseo de conquistar nuevos mercados. Ha participado en producciones ambiciosas y ha dejado claro que no tiene miedo de asumir roles serios, complejos y desafiantes, alejándose un poco de la imagen de Galu N de comedia romántica que lo catapultó superíndice 3 a la fama. Uno de sus proyectos recientes y aclamados por la crítica es la serie Jau Gönderirsin o Seversen, traducida como O te amo mucho, una comedia romántica con toques de drama familiar en la que comparte protagonismo con la joven y talentosa Afsanur Sankaktutan. La serie cuenta la historia de Ateay, un joven que ha crecido lejos de su familia,
en un ambiente frío y distante, y que, de repente, se ve obligado a regresar a Turquía para hacerse cargo de sus hermanos u copyright fanos, quienes representan un completo caos en su vida organizada y metu superíndice 3 dica. En medio de todo este caos, conoce a Leila, una joven estafadora con un pasado turbulento que se hace pasar por la New más menos era de los New más menos os, con el objetivo de robar una valiosa herencia familiar. ¿Suena a cliché copyright? Kizu ese, pero la química entre Kerem y Afsanur, que algunos describen como chispeante y otros como simplemente profesional, la trama bien construida y el humor inteligente han hecho de Yau con diéresis o se versen unu con diéresis copyright sito rotundo, al menos en tu copyright términos de audiencia y reproducciones en plataformas digitales. Y AQ es donde algunos comienzan a atizar el fuego de los rumores, donde las comparaciones se hacen inevitables y donde las especulaciones sobre posibles rivalidades surgen como setas de SPU copyright S de la lluvia. Se dice que la excelente relación superíndice 3N profesional entre Kerem y Afsanur ha generado cierta tensión superíndice 3N, especialmente si se compara con la relación superíndice 3N que Kerem tenua con Ande durante Senu con diéresis al CAP, que recordemos, era algo mu ese que una simple relación superíndice 3N de trabajo. ¿Es esto cierto? No lo sabemos con certeza y probablemente nunca lo sabremos con seguridad, pero lo que es innegable es que Kerem ha demostrado tener una gran capacidad para construir relaciones profesionales su superíndice 3 lidas y para generar química con sus compau más menos eras de reparto, independientemente de lo que suceda fuera del set. Pasemos ahora a Hande Erupar Rafael, la otra mitad de esta historia, la reina del drama turco, como algunos la han apodado cariñosamente. Despu copyright SD Senu con diéresis al CAP, Ande ha buscado diversificar su carrera y ha participado en proyectos muy diferentes, demostrando su versatilidad y su ambición superíndice 3N por explorar nuevos geo copyright neros y personajes. Uno de ellos es la serie Bambae Kabiri, que se traduce como otra persona, o alguien completamente diferente. En esta serie Ande interpreta a una fiscal llamada Leila Hedid, una mujer ambiciosa, inteligente y decidida, con un pasado oscuro que la atormenta y que la impulsa a buscar justicia a toda costa. Leila investiga un caso de asesinato que la lleva a descubrir secretos oscuros y a cuestionar su propia identidad, enfrentándose a dilemas morales complejos y a situaciones límite que ponen a prueba su fortaleza mental y emocional. Comparte protagonismo con Burak Deniz, con quien ya ha trabajado en la serie Aik Laftan al Lamaz, también copyright N conocida como El amor no entiende de palabras, una comedia romántica ligera y entretenida que catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama. Bambae Kabiri es un thriller psicológico superíndice 3 jico con toques de drama romántico y misterio, y representa un cambio significativo en la carrera de Ande, ya que le permite mostrar una faceta muy madura, compleja y oscura como actriz. La serie ha sido bien recibida por la crítica, que ha elogiado la actuación superíndice 3N de Ande, destacando su capacidad para interpretar a un personaje tan desafiante y para transmitir las emociones complejas y contradictorias que experimenta Leila. AQ es donde entran los rumores de reemplazo, donde las comparaciones con su personaje en Senu con diéresis al CAP se hacen inevitables y donde las especulaciones sobre posibles estrategias profesionales cobran fuerza. Algunos fans y medios de comunicación superíndice 3N han sugerido que Ande podrá estar buscando intencionalmente alejarse de su imagen de chica dulce y romántica de Senu con diéresis al CAP para consolidarse como una actriz muy sutil, respetada y reconocida por su talento actoral, incluso a expensas de perder la base de fans que la apoyaban por su relación superíndice 3N con Kerem. ¿Es esto una estrategia deliberada? Es difícil decirlo con certeza, y solo Ande conoce las verdaderas motivaciones de de sus decisiones profesionales, pero lo que es evidente es que estuvo tomando decisiones audaces, arriesgadas y que estuvo dispuesta a desafiar las expectativas del público y a demostrar su valía como actriz. Ahora bien, hablemos de la bomba que mencionamos en el título, la noticia explosiva, que ha sacudido los cimientos del mundo de las series turcas y que ha generado un sinfín de comentarios y especulaciones. Esta bomba no es una explosión superíndice 3N literal, por supuesto, sino bien una revelación superíndice 3N que ha despertado la curiosidad de todos y que ha puesto en el punto de mira a Hande Kerem y a la industria del entretenimiento turco en general. Se trata de los rumores cada vez más fuertes y persistentes, de que Disney Plus, la plataforma de streaming que apostando fuerte por el mercado turco, planeando una nueva serie turca con una trama que se inspira vagamente en la historia de Hande y Kerem. Imaginen eso. Una serie que explore la relación superíndice 3N entre dos actores famosos que se enamoran en el set de una exitosa serie de televisión superíndice 3N,
pero cuya relación superíndice 3n se ve afectada por la presión superíndice 3n de los medios de comunicación superíndice 3n, las expectativas de los fans, las decisiones profesionales y los egos inflados. La bomba AQ es que, según algunos informes, la serie podrá contar con un elenco de estrellas emergentes, dejando fuera a Hande y Kerem, lo que ha generado una ola de indignación superíndice 3n y decepción superíndice 3n entre sus fans muy leales. Esto ha llevado a muchos a especular sobre si Disney Plus estuvo tratando de capitalizar el drama de la vida real sin tener que lidiar con las complejidades de trabajar con los protagonistas originales, quienes, recordemos, tienen una historia personal complicada y una legión superíndice 3n de seguidores que analizan cada uno de sus movimientos. ¿Es esta una jugada maestra por parte de Disney Plus, una estrategia inteligente para generar expectación superíndice 3n y atraer a una audiencia masiva, o una apuesta arriesgada que podrá terminar en un fracaso estrepitoso? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es cierto es que esta noticia ha encendido el debate y ha puesto a Hande y Kerem en el centro de la atención superíndice 3n medio, tica una vez más. Otro punto importante a considerar en todo este entramado es el impacto de las redes sociales en el drama de Hande y Kerem. Tanto Hande como Kerem tienen millones de seguidores en Instagram y Twitter, y cada publicación superíndice 3n, cada comentario, cada me gusta, es analizado al detalle, diseccionado y reinterpretado por sus fans, quienes se convierten en detectives implacables y en jueces severos de sus acciones. Las redes sociales han amplificado los rumores, han alimentado las especulaciones, han creado un ambiente de tensión superíndice 3n constante y han convertido la vida de Hande y Kerem en un reality show permanente, donde cada paso que dan es vigilado y comentado por millones de personas. Es difícil saber hasta qué copyright punto las redes sociales influyen en las decisiones de Hande y Kerem, pero es innegable que juegan un papel importante en la forma en que se perciben sus carreras, sus vidas personales y sus relaciones profesionales. La presión superíndice 3n de mantener una imagen pública perfecta, de complacer a los fans, de evitar controversias y de responder a las críticas puede ser abrumadora, y es comprensible que tanto Hande como Kerem hayan tomado medidas para proteger su privacidad, para controlar la narrativa en torno a sus vidas y para alejarse del escrutinio público siempre que sea posible. En resumen, el drama de Hande y Kerem es una combinación superíndice 3n explosiva de talento, fama, romance, estrategias profesionales, presión superíndice 3n medio tica y el poder omnipresente de las redes sociales. Kerem ha demostrado ser un actor versátil, ambicioso y capaz de construir química con diferentes más menos eras de reparto, mientras que Hande estuvo buscando consolidarse como una actriz muy seria, respetada y reconocida por su talento, desafiando las expectativas y explorando nuevos copyright neros y personajes. Los rumores de una nueva serie de Disney Plus inspirada en su historia aún más menos a UNMU, aún más menos al fuego, alimentando las especulaciones y generando un sinfín de interrogantes. Y las redes sociales, como siempre, amplifican cada rumor, cada comentario y cada movimiento que hacen Hande y Kerem, convirtió copyright-los en protagonistas de un drama que parece no tener fin. ¿Qué copyright depara el futuro para Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que seguiremos hablando de ellos durante mucho tiempo, analizando sus decisiones, especulando sobre sus vidas personales y disfrutando con sus proyectos profesionales. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del drama de Hande y Kerem. Recuerden que aquí no estamos juzgando a nadie, sino simplemente analizando la información superíndice 3n disponible y explorando las posibles interpretaciones. Lo importante es respetar las decisiones de cada uno y disfrutar de su trabajo como actores, independientemente de lo que suceda fuera del set. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de todo este drama? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a trabajar juntos al buen dúo? ¿Les gustará ver una serie inspirada en su historia? Du copyright llenos saber su opinión superíndice 3n. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º episodio de Turku al Dua. Adiós superíndice 3s.